Muy buenas noches, amigos. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4:24. El mensaje de hoy es: Dios es espíritu. Leamos Mateo 25 del 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te dimos forastero y te recogemos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te dimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, preste atención. Los dos le dicen Señor, pero uno hicieron su voluntad y les dice justo, y otros no. ¿A qué se refiere Jesús con esto? En Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. ¿Recuerdan qué dice en Mateo 28:19? Por tanto, id y hacer discípulos. En la traducción del griego original, la palabra id y hacer viene de poreumai, que significa mientras estás yendo por el camino. O sea, donde tú te encuentres debes hacer la obra. Dice: no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes de mal. En Juan 17:15. O sea, no es necesario irse para ninguna parte para hacer la obra de Dios. Entonces, así que si Dios es espíritu y el espíritu es el que da la vida y la carne para nada aprovecha, y los dos le dicen Señor, quiere decir que una parte de la iglesia de Cristo no ha entendido en qué consiste su labor.
La iglesia de Cristo, hermanos, no es una labor social. Existen bares cristianos porque hay que dar de beber al sediento, ropa cristiana, comida cristiana, albergues cristianos, le hacen pedicure a los indigentes, chocolates bailables, eso sí, con música cristiana, y pervierten la palabra de Dios, y la lista es inmensa, y piensan que sirven a Dios. Dice Jesús en Mateo 7:39, hipócritas, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en mano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y aquí caen todos los que usan el nombre sagrado de Dios, de Jesús, para enriquecerse, los que lo usan como plataforma política, los que se enseñorean diciéndose poseedores de la verdad absoluta, enseñando ritos, poniendo penitencias para perdonar pecados, viviendo ellos en opulencia mientras los demás mueren de hambre, haciéndole un favor al mundo con su presencia. El que tiene oídos para oír, oiga, dijo Jesús en Mateo 13:9. Pero volvamos a la palabra. En Eclesiastés 12:7. El polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu a Dios que lo dio. Y en 1 Corintios 15:50. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por tanto, lo que le presentamos a Dios no es nuestra carnita ni nuestros huesitos. Les presentamos nuestro espíritu. No solamente el nuestro. Se nos va a pedir cuenta de todos los espíritus que estuvieron a nuestro lado y nosotros callamos. Acuérdense que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dice en Santiago, no recuerdo la cita. Entonces, ¿cuál es la labor de la iglesia de Cristo? Iglesia viene del griego eclesia, que significa convocación e invitación. O sea, si usted ha decidido recibir la invitación de Cristo, es su iglesia. Dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Usted es iglesia si sigue la voz de Jesús, no la voz de los hombres ni lo que le cuentan. Y Él lo conoce. ¿Recuerda? Apartará a las ovejas de los cabritos y los dos los llaman Señor, pero a uno les dicen malditos, apartaos de mí. En Mateo 7:23 dice también, y entonces declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y usted que llama Señor a Jesús, dice, ¿qué maldad estoy haciendo? Dice en el versículo 42, porque tuve hambre y no me diste de comer. Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ese es el hambre que hay que saciar. Tuve sed y no me diste de beber. Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso es lo que tiene que dar de beber.
Fui forastero y no me recogiste. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Dice en Juan 14:23. Ahí es que lo tiene que acoger, vivir. Estuve desnudo y no me cubriste. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada de sus joyas. Hay que vestirlos predicando la salvación. Y dice Apocalipsis 7 del 13 al 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Sigamos. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. ¿Enfermos de qué y cuál cárcel? Cuando un hermano se aleja de Dios, su espíritu está enfermo. Rescátelo. Santiago 5:19. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Cuál cárcel? Isaías 42:7. Para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de prisión a los que moran en tinieblas. Jesús es la luz del mundo. Juan 18:36. Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Entonces, ¿dónde está sembrando usted? ¿En este mundo o en el reino de Dios? Si todavía tiene dudas de cuál es el llamado de la iglesia, o sea, de usted, deje de hacerse loco y echarle el bulto a los demás. La iglesia es usted. Leamos Lucas 4 del 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces su llamado es el mismo de a que usted llama Señor. Entonces yo en este momento clamo a ti, Padre, con la seguridad de que tú respondes y te pido, envía tu Espíritu Santo sobre nosotros, que éste nos abra los ojos y los oídos espirituales y nos enseñe toda la verdad. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Que sea tu Espíritu quien nos sostenga, porque tú te perfeccionas en nuestra debilidad. Que nos ayudes a permanecer fieles hasta el fin, porque solamente quien permanece fiel hasta el fin, ese será salvo. Así que yo te digo, como leíamos al principio,
cuando venga el Señor va a volver, que te encuentre haciendo su obra y nos pueda decir: buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Ese es mi deseo para ti y para mí en esta noche, permanecer fieles a su verdad, abrir los ojos de los ciegos, hacer su obra, servirle a nuestro Señor y esperar la recompensa, porque la hay. Dios bueno, perdónanos porque a veces dudamos. Dios te bendiga.